El origen de la visión, de la independencia venezolana a la idea continental. La creación de la Gran Colombia no fue un acto espontáneo, sino la culminación de décadas de aspiraciones, fracasos militares y reflexiones políticas profundas centradas en la figura de Simón Bolívar. Nacido en Caracas el 24 de julio de 1783, en una familia criolla adinerada que poseía numerosos esclavos, Bolívar fue educado bajo la influencia de pensadores ilustrados como Jean-Jacques Rousseau, cuyo tutor, Simón Rodríguez, le inculcó un profundo amor por la libertad y la república. Sus viajes a Europa entre 1804 y 1807 lo expusieron a las ideas de Montesquieu, Voltaire y Locke, y a la realidad de la política europea, incluido el ascenso de Napoleón Bonaparte. En Roma, con Rodríguez, juró liberar su tierra natal de la tiranía española, un compromiso que marcaría toda su vida. La muerte de su esposa, María Teresa Manrique, de fiebre amarilla en 1803, tras apenas un año de matrimonio, fue percibida por Bolívar como un presagio que lo empujó hacia la política activa. El catalizador inicial de su carrera revolucionaria fue la invasión napoleónica de España en 1808, que debilitó gravemente el poder colonial español y abrió un vacío de poder en América. En abril de 1810, en Caracas, una junta depuso al virrey, Vicente Emparán, marcando el inicio de la lucha por la independencia venezolana. Sin embargo, esta primera iniciativa, conocida como la Primera República Venezolana, estuvo plagada de divisiones internas entre federalistas y centralistas, así como de una falta de unidad estratégica. La Declaración de Independencia Absoluta, el 5 de julio de 1811, resultó efímera. La República colapsó en 1812 debido a la combinación de la resistencia realista, las desavenencias civiles y una catástrofe natural, el devastador terremoto de Caracas de ese año, interpretado por muchos como un castigo divino contra los republicanos. Francisco de Miranda, un veterano de las revoluciones estadounidense y francesa, fue capturado y entregado a los españoles, quienes lo enviaron a prisión en España, donde murió. Bolívar, que había apoyado la insurrección y fue enviado a Londres a buscar apoyo británico, regresó demasiado tarde para evitar el desastre. Durante su exilio en Jamaica en 1815, enfrentando el fracaso de las primeras repúblicas, Bolívar escribió dos documentos fundamentales que sentaron las bases ideológicas de Gran Colombia: el Manifiesto de Cartagena y la Carta de Jamaica. En el Manifiesto de Cartagena, emitido en 1812 tras el colapso de la Segunda República Venezolana, Bolívar analizó críticamente el fracaso de la independencia venezolana, culpándolo de la falta de un gobierno fuerte, la división de poderes y la ausencia de una fuerza militar disciplinada. Llamó a la unión de Venezuela y Nueva Granada para lanzar una campaña conjunta contra España, advirtiendo que sin cooperación, las colonias serían reconquistadas una por una. La Carta de Jamaica fue aún más ambiciosa. En ella proclamó que los lazos con España habían sido definitivamente rotos y articuló una visión continental para Hispanoamérica. Propuso la creación de varias repúblicas federales y postuló la conveniencia de un Congreso futuro en Panamá para fomentar la unidad y la cooperación, un ideal que perseguiría toda su vida. Para revitalizar el movimiento de liberación, Bolívar buscó ayuda internacional, pero los intentos diplomáticos en Londres fracasaron debido a la política británica de neutralidad. Su fortuna cambió radicalmente cuando llegó a Haití en 1816. Allí, el presidente Alexandre Pétion, quien había recién establecido la primera república negra independiente del mundo, proporcionó a Bolívar fondos, armas y refugio político a cambio de una promesa crucial: abolir la esclavitud en las futuras repúblicas liberadas. Esta promesa fue un factor decisivo para ganar el apoyo de amplios sectores de la población, incluidos los esclavos y los pardos, personas de ascendencia mixta, y demostró el pragmatismo de Bolívar al aliarse con cualquier fuerza que pudiera asegurar la victoria. Con este respaldo, Bolívar organizó un nuevo ejército, reclutando voluntarios extranjeros, principalmente británicos e irlandeses, que formarían la famosa Legión Británica, y forjando alianzas con caudillos locales como José Antonio Páez, un jefe de llaneros, hombres del campo. Este periodo de preparación culminó en la campaña más audaz de la Guerra de Independencia, la Cruzada de los Andes, en agosto de 1819, liderando a un ejército agotado a través de las imponentes montañas nevadas de los Andes. Bolívar sorprendió y derrotó a las fuerzas realistas en la Batalla de Boyacá. Esta victoria no solo liberó Bogotá y el corazón económico de Nueva Granada, sino que también proporcionó a Bolívar el control territorial necesario para materializar su sueño de una nación unificada. La creación política, el Congreso de Angostura y la Constitución de Cúcuta, la victoria militar en Boyacá en 1819, dio a Bolívar el poder político para traducir su visión de unión en una realidad administrativa.
Convocado para consolidar los territorios recién liberados, el Congreso de Angostura se reunió en Angostura, hoy Ciudad Bolívar, Venezuela, entre febrero y diciembre de 1819. Este cuerpo legislativo, compuesto por delegados de Venezuela y Nueva Granada, se convirtió en el escenario donde se forjó la identidad y la estructura de la futura Gran Colombia. El punto culminante del Congreso fue el discurso pronunciado por Bolívar el 19 de febrero de 1819, conocido como el Discurso de Angostura o Angostura Address. En él, Bolívar presentó su filosofía política, argumentando que la prosperidad y la supervivencia de las nuevas naciones dependían de una fuerte unión. Criticó la debilidad del sistema federal venezolano, que había conducido al exterminio, y defendió la necesidad de un gobierno centralizado y con un poder ejecutivo robusto para guiar a una sociedad postcolonial que consideraba inmadura para la democracia directa. Para prevenir la anarquía, propuso un modelo inspirado en parte en el sistema británico, sugiriendo un presidente vitalicio y un senado hereditario, aunque estas ideas específicas no fueron adoptadas integralmente. El resultado más tangible del Congreso de Angostura fue la aprobación de la Ley Fundamental de la República de Colombia el 17 de diciembre de 1819. Este documento declaró oficialmente la existencia de la República de Colombia, unificando las regiones de Venezuela y Nueva Granada. La ley se basó en el principio de uti possidetis juris, manteniendo las fronteras coloniales como las fronteras de la nueva república, un concepto que limitaría futuros conflictos territoriales, pero también solidificaría las divisiones geográficas y culturales existentes. La ley fundamental estableció una estructura provisional de gobierno con Bolívar como presidente y Francisco Antonio Sea como vicepresidente. También designó a Francisco de Paula Santander como vicepresidente de la región de Cundinamarca, la mayor parte de Nueva Granada, y a Juan Germán Rocio como vicepresidente de Venezuela, sentando las bases para un gobierno dual durante las campañas militares subsiguientes. Aunque la bandera de la nueva nación se adoptó provisionalmente como la tricolor venezolana, amarillo, azul y rojo, por ser la más reconocida, la capital se nombró provisionalmente Santanderia y se estableció que la ciudad definitiva fuera llamada Bolívar. El Congreso de Angostura concluyó su trabajo programando la convocatoria de un nuevo Congreso en Cúcuta para redactar una constitución permanente, dando inicio a la segunda fase de la organización política de la nación. Este segundo Congreso, el Congreso de Cúcuta, se instaló en Rosario de Cúcuta en mayo de 1821, ya después de la consolidación de la independencia de Venezuela y Ecuador. Este cuerpo legislador fue mucho más grande y representativo, con 57 diputados que trabajaron durante varios meses para elaborar la Constitución de Cúcuta. Fue en esta Constitución donde se materializó el compromiso entre la visión centralista de Bolívar y las tendencias federalistas, especialmente las de Santander. La Constitución de 1821 estableció a Gran Colombia como una república unitaria y centralizada, dividida en 12 departamentos gobernados por intendentes designados por el gobierno central en Bogotá. Esto garantizaba un alto grado de control central sobre las provincias, reflejando la filosofía bolivariana de que la unidad era esencial para la supervivencia. El poder ejecutivo residía en un presidente electo por el pueblo, con Francisco de Paula Santander siendo elegido como su primer vicepresidente. La Constitución también estableció un poder judicial y un poder legislativo bicameral, compuesto por una Cámara de Representantes y una de Senadores. Simón Bolívar fue elegido presidente de la nueva república y tomó posesión el 3 de octubre de 1821. En su discurso inaugural, Bolívar expresó sus dudas sobre su propia capacidad para gobernar en una república, advirtiendo que un hombre como yo es un ciudadano peligroso en un gobierno popular, una amenaza directa a la soberanía nacional. Sin embargo, su mandato pronto se vio dominado por la necesidad de extender la independencia a otras regiones. Mientras Santander administraba la compleja tarea de construir el nuevo estado desde Bogotá, Bolívar partió con su ejército para continuar la guerra de liberación en el sur. En 1821, sus tropas, junto con las de Páez, lograron una victoria decisiva en la batalla de Carabobo, consolidando la independencia de Venezuela y fortaleciendo la integridad territorial de Gran Colombia. En 1822, bajo el mando de su lugarteniente Antonio José de Sucre, las fuerzas patriotas conquistaron Quito, incorporando Ecuador al nuevo estado. Panamá se unió voluntariamente a Gran Colombia en noviembre de 1821, completando la configuración territorial inicial del país. La Constitución de Cúcuta, por tanto, sirvió como la base legal que legitimó la expansión territorial y consolidó el poder central, aunque también contenía las semillas de las tensiones futuras entre el poder central y las autonomías regionales. El imperio frágil,
Tensiones geopolíticas, económicas y sociales. La Gran Colombia, aunque vasta en territorio, era inherentemente frágil debido a una serie de contradicciones geográficas, económicas y sociales que erosionaban su cohesión desde su concepción misma. Su territorio, que abarcaba desde el norte de Perú hasta partes de Brasil y Guyana, y desde el Caribe hasta el Pacífico, era un conglomerado de regiones con pocos vínculos históricos y culturales comunes. La principal barrera geográfica era la cordillera de los Andes, que atravesaba el territorio de norte a sur, dificultando enormemente la comunicación y el transporte entre las tres grandes regiones: Venezuela en el noreste, Nueva Granada, Colombia en el centro y Quito, Ecuador, en el suroeste. Las comunicaciones eran extremadamente lentas. Cartas podían tardar hasta un mes en viajar desde Caracas a Bogotá, impidiendo una gestión efectiva de un estado tan extenso y fomentando un sentimiento de aislamiento y desconexión de la capital. Esta diversidad geográfica también se manifestó en diferencias climáticas y ecológicas, lo que complicaba la implementación de políticas uniformes. Las economías de estas regiones divergían significativamente, generando intereses opuestos que alimentaron el resentimiento y el regionalismo. Venezuela, con su rica costa caribeña, tenía una economía basada en las plantaciones de cacao que la hacía relativamente próspera y exportadora. Nueva Granada, en contraste, era una región más pobre y atrasada, con una economía predominantemente agrícola y minera, centrada en la producción de plata y oro, pero con una infraestructura deficiente y una clase media más desarrollada. Ecuador, por su parte, dependía en gran medida de la tributación indígena y de los ingresos de la Iglesia Católica, lo que generaba una tensión constante con el gobierno central de Bogotá, que intentaba imponer nuevos sistemas fiscales y modernizar la administración. Estas disparidades económicas condujeron a un ciclo de acusaciones mutuas. Los venezolanos se sintieron explotados por las políticas fiscales de Bogotá, mientras que los ecuatorianos criticaban la preferencia dada a las importaciones baratas de Venezuela a sus propias industrias textiles. La incapacidad del gobierno central para gestionar estos intereses regionales divergentes y crear una política económica unificada fue un factor clave en la erosión de la confianza en el Estado central. Desde el punto de vista social, Gran Colombia era un mosaico racial y cultural complejo, caracterizado por una profunda mezcla de descendencia europea, criollos y peninsulares, africana, esclavos y libres. Indígena. Bolívar, en su Carta de Jamaica, describió a los americanos como una raza única, ni europea ni india, que requería un camino propio hacia la nación. Sin embargo, el sistema colonial había perpetuado una rigurosa jerarquía social, la casta, que marginaba a los grupos no blancos. Si bien el movimiento independentista ofreció oportunidades para la movilidad social, especialmente para los pardos y esclavos que servían en las filas patriotas, la estructura de poder seguía siendo dominada por las élites criollas. La estrategia de Bolívar de ofrecer la emancipación a cambio de servicio militar fue un éxito táctico, pero también una herramienta para mantener la lealtad de estos contingentes. No obstante, esto también generó tensiones, como lo demuestra el caso del general Manuel Piar, un líder pardo que fue ejecutado en 1817 bajo sospechas de conspiración racial, un evento que mostró la fragilidad de la coalición étnica y la reticencia de las élites criollas a compartir el poder con otros grupos. Finalmente, la composición étnica y social de las fuerzas militares patriotas también fue un factor importante. La victoria en Boyacá y la consolidación de Gran Colombia fueron posibles gracias a la unión de diferentes grupos: los veteranos de la Legión Británica, los soldados de Nueva Granada y los valientes llaneros de Venezuela, liderados por el carismático caudillo José Antonio Páez. Esta alianza, aunque crucial en el campo de batalla, era inherentemente frágil. Los llaneros, en particular, tenían una cultura de independencia y respetaban la autoridad de sus caudillos locales más que la de un gobierno central distante. Cuando las exigencias del Estado central empezaron a interferir con sus costumbres y sus intereses económicos, como ocurrió con las restricciones legales impuestas por Bolívar, se produjo una ruptura que contribuyó al colapso de la Segunda República Venezolana. La experiencia de Bolívar en Venezuela le enseñó que la integración política no podía ignorar las realidades sociales y culturales de cada región. La homogeneización forzada era imposible en un territorio tan diverso, y la falta de una identidad nacional compartida hizo que la unión fuera siempre una construcción artificial y precaria. La guerra civil interna, centralismo versus federalismo y el ascenso del caudillo. La disolución de Gran Colombia fue, en última instancia, una tragedia interna, el resultado de una profunda fractura ideológica que se intensificó después de la conclusión de las guerras de independencia. El conflicto fundamental no fue entre republicanos y monárquicos, sino entre dos visiones de la república que surgieron de las filas mismas del movimiento independentista. Por un lado estaba el centralismo bolivariano.
una filosofía pragmática y autoritaria que defendía la necesidad de un gobierno fuerte y concentrado para mantener la unidad frente a las amenazas externas y para guiar a una sociedad postcolonial que Bolívar consideraba débil y poco preparada para la democracia directa. Su experiencia con las repúblicas fallidas de Venezuela le había demostrado que la debilidad del federalismo y las disputas internas eran vulnerabilidades mortales que los realistas sabían explotar. Por otro lado, emergió el federalismo santandereano, encarnado por Francisco de Paula Santander, quien representaba el ideal liberal republicano, inspirado en modelos como el de Estados Unidos. Santander, el verdadero arquitecto administrativo y legal de Gran Colombia, defendía la autonomía provincial, la separación estricta de poderes y una constitución rígida que limitara el poder del Ejecutivo. La tensión entre estas dos filosofías nunca se resolvió, convirtiéndose en el combustible de la inestabilidad política y el separatismo. Esta dicotomía ideológica se manifestó en múltiples crisis políticas. Después de la victoria en Boyacá, Bolívar dejó a Santander a cargo de la administración de Bogotá, mientras él se dirigía al sur para la liberación de Ecuador y Perú. La ausencia prolongada de Bolívar debilitó el gobierno central y permitió que las facciones se enfrentaran abiertamente. La tensión se volvió explosiva en 1826, cuando la rebelión de José Antonio Páez en Venezuela, conocida como la Cociata, casi provocó la secesión del país. Páez, un héroe nacional, lideró una protesta contra el gobierno central, culminando en un levantamiento armado que obligó a Bolívar a intervenir personalmente para restaurar el orden. Este evento fue una advertencia clara de que las regiones se sentían dominadas por Bogotá y que los caudillos locales no aceptarían indefinidamente la autoridad central. Otro punto de inflexión fue el fracaso de la Convención de Ocaña en 1828, un intento de reformar la Constitución que se disolvió cuando los delegados pro Bolívar abandonaron la sesión en protesta contra un borrador de Constitución federalista. Este fracaso demostró que era imposible encontrar un consenso entre las facciones y que la única forma de mantener la unión era a través de la imposición del poder, un camino que Bolívar estaba dispuesto a tomar. El ascenso del caudillismo fue tanto una causa como una consecuencia del colapso de Gran Colombia. El término caudillismo describe a los líderes militares carismáticos que ganaron poder a través del apoyo popular y la fuerza, a menudo en oposición a las élites establecidas y a las instituciones republicanas. Figuras como José Antonio Páez en Venezuela y Vicente Rocafuerte en Ecuador se convirtieron en focos de resistencia al gobierno central, utilizando su popularidad local para cuestionar la autoridad de Bogotá. Bolívar predijo en su lecho de muerte que la desintegración de Gran Colombia daría paso a una era de caudillos que dividirían el continente, viendo cómo la falta de instituciones sólidas crearía un vacío de poder que sería llenado por líderes autoritarios. La dinámica del caudillismo representaba una opción pragmática para muchos líderes regionales. Preferían ser un pez grande en un estanque pequeño dentro de una nación pequeña, y autónoma a ser un pez mediano en un océano gigante pero dominado por Bogotá. El propio Bolívar, en un giro trágico, respondió a esta crisis de autoridad adoptando medidas dictatoriales. En 1828, ante el aumento de la oposición y las conspiraciones, suspendió la Constitución y se declaró dictador, justificando su acción para preservar la unidad. Esta decisión, aunque motivada por un afán de preservar su sueño, alienó a sus propios aliados liberales y lo convirtió en el villano de sus detractores, profundizando la división en el país. El clímax de esta tormenta interna fue el intento de asesinato de Bolívar en Bogotá el 25 de septiembre de 1828, conocido como la Conspiración de Septiembre. Un grupo de conspiradores atacó el Palacio Presidencial, pero Bolívar escapó gracias a la intervención heroica de su amante, Manuela Sáenz, quien lo alertó y lo ayudó a huir, ganándose el apodo de Liberatora de los Libertadores. Este evento marcó un punto de inflexión psicológico para Bolívar, quien comenzó a sentirse traicionado por todos lados, tanto por sus adversarios políticos como por sus propios compañeros de armas. La conspiración reveló la profundidad de la hostilidad hacia su régimen dictatorial y su ambición supuestamente monárquica, incluso entre aquellos que habían luchado a su lado. La violencia política se convirtió en una constante, con golpes de Estado, conspiraciones y rebeliones que sacudieron el Estado. La guerra civil parecía inevitable, y la esperanza de una Gran Colombia unida y próspera se desvanecía rápidamente bajo el peso de las facciones, las rivalidades regionales y la falta de una base institucional sólida para resolver los conflictos de manera pacífica. El colapso final, de la guerra con Perú a la disolución. La agonía final de Gran Colombia fue precipitada por una serie de golpes simultáneos que agotaron sus recursos humanos y políticos, demostrando su vulnerabilidad en el tablero diplomático de Sudamérica.
Uno de los eventos más devastadores fue la guerra con Perú entre 1828 y 1829, un conflicto que no solo consumió hombres y dinero, sino que también socavó la credibilidad de Bolívar como protector de los nuevos estados vecinos. Las disputas territoriales sobre las antiguas fronteras coloniales, particularmente en las regiones de Jaén y Maynas, se agravaron por diferencias ideológicas. Perú, que había sido liberado por Bolívar y Sucre, veía con suspicacia el creciente poder de Gran Colombia y temía la posible hegemonía de Bolívar. La situación se deterioró aún más después de un golpe de Estado antibolivariano en Perú en enero de 1827, que derogó la constitución impuesta por Bolívar y eliminó a su protegido Antonio José de Sucre. La guerra estalló en mayo de 1828, cuando Perú invadió Bolivia, que era considerada un satélite de Gran Colombia. La invasión fue exitosa, y un tratado firmado en julio de 1828 obligó a Sucre a renunciar y abrigó la constitución bolivariana, dejando a Gran Colombia sin un aliado estratégico en el altiplano. El conflicto con Perú continuó, llegando a un armisticio en julio de 1829, formalizado por el Tratado de Guayaquil. Aunque el tratado evitó una guerra total, resultó en una pérdida territorial para Gran Colombia, cediendo algunas zonas disputadas en la Amazonía. Este resultado fue visto como una humillación para Bolívar y un signo de la debilidad de su federación. La guerra no solo había debilitado económicamente a Gran Colombia, sino que también había aumentado el cinismo regional sobre la capacidad de Bolívar para proteger a sus socios, demostrando que la unión era más una carga que una bendición para sus miembros. Mientras tanto, en el ámbito doméstico, la situación no mejoraba. El gobierno central, bajo la presidencia de Santander durante la ausencia de Bolívar, se enfrentaba a una crisis fiscal severa, con enormes deudas acumuladas por la guerra y una incapacidad para generar ingresos suficientes a través de un sistema fiscal centralizado. Las políticas fiscales eran vistas como injustas por las regiones, exacerbando el resentimiento y la desobediencia. Ante esta catástrofe, Bolívar, en un último esfuerzo desesperado para salvar la Unión, suspendió la Constitución y se declaró dictador en 1828, asumiendo plenos poderes para gobernar por decreto. Esta medida, aunque fue una respuesta a la inestabilidad, profundizó las divisiones y consolidó su imagen de tirano, alienando a sus últimos simpatizantes liberales. En 1829, la rebelión de Páez en Venezuela se intensificó. En noviembre de ese año, Páez rechazó formalmente la autoridad del gobierno central en Bogotá y en enero de 1830, el Congreso de Venezuela declaró formalmente la independencia de la Federación. La secesión de Venezuela, el bastión militar de Bolívar, fue el golpe mortal para Gran Colombia. Siguiendo el ejemplo de Venezuela, Ecuador se declaró independiente en 1830 y el resto de las provincias se sumaron a la disolución. El colapso de su sueño fue demasiado para Bolívar. En un acto de desesperación y resignación, Simón Bolívar renunció a la presidencia de Gran Colombia el 27 de abril de 1830. En su discurso de despedida pronunció sus famosas y trágicas últimas palabras: «He sembrado en el viento y he arado el mar». Estas frases encapsulan todo el drama de su vida y legado. El esfuerzo titánico por crear algo duradero y la certeza de que todo su trabajo había sido en vano. Poco después, en junio de 1830, su querido amigo y comandante, Antonio José de Sucre, fue asesinado en Berruecos, Colombia, otra herida profunda para el alma de Bolívar. El líder de la liberación se retiró de la política y se dirigió a Santa Marta, Colombia, donde falleció de tuberculosis el 17 de diciembre de 1830, a la edad de 47 años. Su muerte marcó simbólicamente el fin de la era de la liberación y el final del experimento de Gran Colombia. La disolución se consolidó en 1831, cuando los restos de la Federación se disolvieron formalmente en 3 repúblicas independientes: Venezuela, Ecuador y la República de Nueva Granada, el precursor de Colombia moderna. La disolución de Gran Colombia en 1831 dejó una huella profunda y duradera en la historia de América Latina, marcando el fin del primer gran experimento de integración continental y sentando las bases para los desafíos políticos y económicos que enfrentarían sus sucesoras: Venezuela, Colombia y Ecuador. El legado de Gran Colombia es multifacético, un testimonio de la brecha entre una visión grandiosa y las complejas realidades de la construcción nacional en un continente tan diverso. Políticamente, el fracaso de Bolívar demostró la fragilidad de las instituciones republicanas en la región y el poder persistente del caudillismo. La ausencia de un consenso constitucional y la incapacidad para superar las divisiones entre centralistas y federalistas crearon un vacío de poder que fue rápidamente llenado por jefes militares carismáticos, como Páez en Venezuela, quienes priorizaron el interés regional sobre la unión.
Este fenómeno no fue accidental, sino una consecuencia directa de la estructura misma de Gran Colombia, que no pudo generar las instituciones republicanas necesarias para contener las tendencias regionales. Como Bolívar predijo en su lecho de muerte, la fragmentación política se convirtió en la norma, dando lugar a ciclos de conflictos internos, guerras civiles y la instauración de gobiernos autoritarios en las nuevas repúblicas. Las consecuencias económicas también fueron profundas. La disolución de Gran Colombia rompió las conexiones comerciales y logísticas que Bolívar había intentado establecer, fragmentando mercados que podrían haber prosperado en conjunto. Las economías de los nuevos países se volvieron más aisladas, dependiendo de sus propios recursos y de relaciones comerciales con potencias extranjeras, principalmente Gran Bretaña. La deuda acumulada durante la Guerra de Independencia pesó sobre las nuevas naciones, y la falta de una política económica coordinada dificultó la recuperación y el desarrollo industrial. En Colombia, la persistencia de las tensiones central-federal se manifestó en largos periodos de conflicto interno, como la Guerra de los Mil Días, 1899-1902, y la violencia, 1948-1958, cuyas raíces se pueden rastrear hasta Nindoceti, la inconclusa tarea de Bolívar. En Venezuela, la riqueza petrolera del siglo XX, descubierta después de la independencia, creó una economía concentrada y susceptible a la volatilidad, pero también perpetuó patrones de autoritarismo y debilidad institucional. Ecuador, por su parte, ha luchado constantemente con la tensión entre la autoridad central y las fuertes identidades regionales, una división geográfica y cultural que Gran Colombia no pudo resolver. A pesar de su disolución, el legado de Bolívar y Gran Colombia no fue completamente perdido. El ideal de una América Latina unida, aunque frustrado en su momento, sigue resonando en la historia posterior de la región. Su visión de hemisferio solidario y su advertencia sobre la interferencia exterior, especialmente de los Estados Unidos, son temas recurrentes en la política latinoamericana. Proyectos posteriores de integración, como el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, han invocado explícitamente su nombre y su ideario. La propia existencia de Gran Colombia estableció un precedente para la cooperación y la defensa mutua, aunque su fracaso también sirvió como una advertencia sobre las dificultades de la integración forzada. El nombre mismo de Bolivia, creado por Bolívar en 1825, es una prueba perdurable de su ambición continental. En conclusión, la historia de Gran Colombia es la historia de un sueño épico truncado. Fue la obra de un genio militar y político que, por un breve y brillante periodo, unió a la mayoría de Norteamérica bajo una sola bandera. Sin embargo, su fracaso subraya una lección fundamental de la historia. La construcción de naciones es un proceso complejo que requiere no solo una visión compartida y una figura carismática, sino también bases institucionales sólidas, consensos regionales y una profunda comprensión de la diversidad que define a un continente. El arco narrativo de Gran Colombia, de la esperanza de la unión a la desesperanza de la disolución, sigue siendo uno de los dramas más fascinantes y relevantes de la historia latinoamericana, una tragedia que continúa informando las discusiones sobre la identidad, la soberanía y la integración en el siglo XXI.